de Fundación El Libro, organizadora de esta 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, en particular a la Embajada de Francia, a Cactus y a Jusvaires, que han elegido nuestra casa para presentar El derecho como futuro de la filosofía, Deleuze, entre pop filosofía y jurisprudencia. Vamos a compartir una conversación entre Laurent de Sutter y Gonzalo Aguirre. Los recibimos con un aplauso y les damos la palabra. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta conversación sobre el derecho como futuro de la filosofía. Deleuze entre pop, filosofía y jurisprudencia. Esta actividad es posible gracias al trabajo de la Embajada de Francia, de Argentina y el Institut Français, que posibilita la difusión de la cultura francesa en nuestro país. Obviamente, y desde ya, Editorial Jusvaires y Editorial Cactus, estamos agradecidos y honrados por la convocatoria. Agradecemos a Gonzalo Aguirre, quien llevará adelante la moderación, y a Mateo Shapire por su constante generosidad, y a nuestro invitado de hoy, Laurent de Sutter. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Sebastián de Editorial Cactus. Presento un poquito a los participantes. Laurent de Sutter es profesor de Teoría Legal en la Facultad de Derecho en la Universidad Libre de Bruselas, profesor de Derecho Internacional y Literatura en la Escuela de Derecho del Instituto de Estudios Políticos de París, investigador del Centro Global de Estudios Avanzados. Además es un colega, es editor. Dirige dos colecciones muy importantes en PUF, Press Université Française, y Politiques. En Argentina publicamos, nosotros Pop Filosofía, Deleuze, la práctica del derecho, de Jusvaires. La Cebra publicó Después de la ley, Indignación total, y Pornografía de lo contemporáneo, Isla Desierta, varias editoriales, acá han publicado el libro de Gonzalo Aguirre, Goncha, un amigo de la casa, licenciado en Ciencia Política, doctorado en Filosofía Estética en la Universidad de Barcelona, por su tesis de memoria dirigida por Miguel Morey. Es profesor de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UBA, donde también se desempeña como investigador. Y junto a Christian Kessel compiló Juicio, Proceso y Drama, Ensayos de Estética y Filosofía del Derecho. Además publicó Analítica de la Crueldad, una geografía política, y Fiscus, La Cesta de Saturno, Apuntes para una historia filosófica de la tributación. Para nosotros es una alegría muy grande tenerlos a los dos acá. Gonzalo es amigo hace muchísimo tiempo, un entusiasta del derecho, y a Laurent lo acabamos de conocer personalmente, pero también es en un sentido un amigo, porque cuando nos cruzamos con ese libro que publicamos, teníamos ganas de darle como un abrazo al librito y decir, por fin, alguien que lea Deleuze como a nosotros nos gustaría poder leerlo, como un filósofo no tanto de un sistema de conceptos difíciles que hay que aprender y explicar y hacer historias, sino como un practicante de la filosofía, de una filosofía experimental, práctica, afectiva, hasta amorosa. Así que muchas gracias, estamos muy entusiasmados y los dejo con la gente importante. Disculpen, una cosita que me olvidé. En el stand de Jusvaires, después de la presentación, va a estar Laurent firmando ejemplares. Es el stand 1711 del pabellón amarillo. Gracias. ¿Puso usted? Acá hay otro. Sí. Buenas noches a todas, todes, todos. Ça va, Laurent. Estoy muy contento de estar aquí entre amigos viejos y nuevos. Hay algo de sueño
realizándose. Voy a contarlo brevemente porque creo que es justo que quienes hayan venido hoy y lo hagan también pueda saber la posición de enunciación desde la que conversaremos. Básicamente para mí, que no soy abogado, o sea que no estudié Derecho, tampoco estudié Filosofía estrictamente, yo estudié Ciencia Política, como bien dijeron, y luego hice el doctorado en Filosofía. Mi desembarco en la Facultad de Derecho fue sorprendente, inesperado, y durante mucho tiempo pensé que me iba a ir o que me estaba yendo, y sin embargo en realidad me estaba quedando cada vez más. La comprensión de ese participar de la vida jurídica en términos docentes me la brindó un gran filósofo francés que se llama Gilbert Simondon. No Gilles Deleuze, Gilbert Simondon. Porque aquí en el año 2013 organizamos un coloquio, un congreso con Pablo Manolo Rodríguez, bueno, también autor de La Casa de Cactus, y él planteaba que había que recuperar la técnica y los objetos técnicos para la filosofía, el amor por los objetos técnicos para la filosofía, y yo ahí pensé que el derecho también era un objeto técnico y que también merecía ser recuperado para la filosofía, incluso si se reducía el derecho a la ley o incluso más todavía a la norma jurídica, al esquema más técnico y formal de producción de derecho moderno en términos de Estado de Derecho. Esa fue el cambio que me llevó a empezar a leer ultrajurídicamente filosofía. Filosofía ultrajurídica lo llamábamos, y terminó en este libro que publicamos con Christian Kessel, que está aquí, sobre estética del derecho, unas investigaciones que fuimos llevando adelante. Y luego, en el año 2000, yo creo 2015, 2016, apareció el libro de Husbaires en la Facultad de Derecho, Deleuze y la práctica del derecho. Y había otro que era Nietzsche y el derecho a secas. Y dije, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Quién ha hecho esto? Empecé a preguntar por la editorial, bueno, la editorial Husbaires, que era de la ciudad. Me enteré de la colección Bien Común, me enteré de la editorial Michelon, ahí empecé también a averiguar en Francia. Me enteré de Isabel Stenger, del trabajo cosmopolitique, de la cosmopolítica del derecho, etc. Y al tiempo, digamos, yo creo que 4 o 5 años después, en pandemia, Cactus publicó este libro abrazable, de qué es la pop filosofía, que hace juego, ¿no? Que resuena con qué es la filosofía, qué es la filosofía de Deleuze y Guattari. Y cuando vi que el mismo autor que estaba en Husbaires y estaba en Cactus, sentí que podía haber un encuentro y que se podía realizar este quizás sueño simondoniano de generar una cultura técnica, y en este caso una cultura tecno-jurídica, o una cultura jurídica que acercara el derecho a la filosofía como un tema relevante y no como algo feo, algo aburrido, algo pesado, algo, bueno, todo lo que ya saben, digamos, algo horrible, sino algo que puede llamar la atención. Por eso yo soy un entusiasta, un ultra entusiasta, porque me di cuenta que tengo que sobreactuar la actitud, porque si no estamos con mucha desventaja. Y lo digo porque he estudiado ciencias sociales y sé cómo se considera el derecho en el ámbito de las ciencias sociales, como algo no relevante. Entonces yo creo que este encuentro, Logan, y yo estoy muy contento que estés aquí, es un puntapié inicial para cosas que podemos seguir haciendo y produciendo y escribiendo y compartiendo. Entonces yo quería preguntártelo, ¿no?
desde este lugar donde me encontré con el elogio de la jurisprudencia, que es la pop filosofía, y siendo que en el libro de Husbaires recuerdas la intervención de Deleuze ahí en el Abecedar con Claire Parnet, donde él plantea que le hubiera gustado estudiar Derecho o Jurisprudence. Yo, por lo que entiendo de tu formación, entiendo que más bien estarías en la inversa de Deleuze, ¿no? Mi pregunta es si te hubiera gustado estudiar filosofía, ¿sí? O si te hubiera gustado estudiar pop filosofía, ¿no? Y a partir de eso pensar si la pop filosofía tiene que ser entendida. Bueno, aquí ya entramos en un mundo que tendrías que contar aquí. Si la pop filosofía es una crítica del derecho o una clínica del derecho, si opera por casos, y bueno, bajo qué condiciones. Pero bueno, primero quería darte esa pregunta, esa curiosidad personal de tu formación con respecto a la relación entre derecho y filosofía. Sí, no sé. Sí. ¿Sí? No, el problema es que no puedo... es muy difícil para mí de hablar en castellano, que es un idioma que no sé nada. Donc je vais devoir parler en français. Así que voy a tener que hablar en francés, me van a tener que escuchar a mí. La question de ma formation est plutôt la question de ma déformation. La pregunta sobre la formación es más bien una pregunta sobre mi deformación. Parce que à l'origine, je suis un juriste sans doute raté. Originalmente soy un jurista sin duda fracasado. Et qui aussi, à l'origine, et sans doute profondément, déteste le droit. Que sin duda detesta el derecho. Y profundamente. À l'origine. En el origen. L'histoire d'amour, toutes les histoires d'amour sont compliquées. Todas las historias de amor son complicadas. Celle-là, peut-être est peut-être la plus compliquée de ma vie. Y quizás esta sea la más complicada de mi vida. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire des études de droit, je les ai faites par erreur. Cuando empecé a hacer estudios de derecho, los hice por error. Je voulais faire des études de lettres et de philosophie, mais il se fait que, je viens d'un milieu extrêmement bourgeois. Quería estudiar filosofía y letras, pero resulta que vengo de un medio social sumamente burgués. Et deux, quand j'étais adolescent, j'étais vraiment encore moins mature que maintenant, ce qui en dit beaucoup. Y en segundo lugar, cuando era adolescente, era todavía menos maduro que hoy, que ya es mucho decir. Et quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire la philosophie ou les lettres, ils m'ont dit « Mais enfin, Laurent, que veux-tu faire plus tard ?» Entonces, cuando les anuncié a mis padres que quería estudiar filosofía y letras, me dijeron, pero por favor, Laurent, ¿qué vas a hacer más tarde después con eso? Sí, perfecto. Así. Tu veux devenir bibliothécaire? ¿Querés convertirte en un bibliotecario? J'ai rien contre les bibliothécaires, mais à l'époque, ça m'a pas excité des masses. No tengo nada en contra de los bibliotecarios, pero es cierto que en ese momento tampoco me entusiasmó demasiado esa profesión. Et mes parents ont donc continué dans la même veine et m'ont dit écoute, fais du droit, c'est aussi un petit peu littéraire. Entonces mis padres siguieron en esa misma línea y me dijeron, bueno, hace derecho, que es bastante literario. Bon. Débile. Una pavada, ¿no? Alors je me suis inscrit en faculté de droit, j'ai détesté les études de droit du début à la fin. Me inscribí entonces en la facultad de Derecho, detesté los estudios jurídicos desde el principio hasta el fin. Mais il se fait que, par hasard, il se fait que j'étais pas trop mauvais à l'écrit et qu'un professeur m'a un jour
proposé une bourse pour faire des études supérieures, puis un autre professeur, puis un autre. Pero resultó que finalmente yo era bastante bueno escribiendo, entonces un profesor se acercó, me ofreció una beca, después se acercó otro, me ofreció otra beca y así. Et 20 ans, non, 30 ans plus tard, je suis prof. Y 30 años después soy docente. Bon. Il est vrai que, au départ, vraiment, tout me faisait chier, en fait, en matière de droit. C'est-à-dire que les cours étaient insupportables, la matière était insupportable. Al principio todo me rompía las pelotas de esos estudios. Las clases, las materias. Mais il est vrai aussi que, non seulement voilà, les profs, la matière, mais surtout, derrière tout ça, c'était la vision du monde. Pero detrás de todo eso, sobre todo la visión del mundo era lo que me molestaba. La vision du monde défendue par les juristes, dans une très bonne université, catholique, etc. etc. Una visión del mundo defendida por juristas en una buena universidad católica. Était, à la fin des années 1990, c'était la vision, disons, purement libérale d'État, incarnée par des noms comme John Rawls ou Jürgen Habermas, bon, toutes ces figures qui étaient les figures de, au fond, l'idéologie de l'époque. A fines de los años 90, esa visión del mundo era una visión liberal de Estado encarnada por nombres como John Rawls, Habermas y... ¿no? Esos dos. Et donc mon réflexe, ça a été un réflexe de fuite. Mi reflejo fue entonces huir. De fuite dans la pensée française, Huir hacia el pensamiento francés, qui était interdit que estaba prohibido par les professeurs à l'époque. por los profesores de aquel entonces. Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Louis Althusser, Jacques Lacan, Derrida. los nombres son famosos. Derrida, Deleuze, Althusser, Lacan, los nombres son conocidos. Il était interdit de les lire. Estaba prohibido leerlos. C'était interdit formellement Formalmente prohibidos, et en plus, les professeurs les considéraient comme des débiles. y además los profesores los consideraban como poco inteligentes. Pour moi, c'était un lieu où j'avais l'impression que je pouvais respirer. Y eso para mí era un lugar, esas lecturas eran un lugar donde yo sentía que podía respirar. Donc c'est vrai que pendant disons 10 ou 15 ans, je n'ai fait que ce que l'on appelle de la pensée, de la théorie critique du droit. Durante 10 o 15 años entonces me dediqué a esa teoría crítica del derecho. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver toutes les manières possibles d'en dire du mal, quoi. Encontré por todas las maneras posibles de criticar eso. C'est-à-dire d'en dire du mal du point de vue politique, Criticar del punto de vista político, du point de vue épistémologique, epistemológico, du point de vue esthétique, estético, jusqu'à ce que quelque chose se passe. hasta el momento en que pasó algo. Et c'est quelque chose, c'est une double rencontre. Y fue un doble encuentro. D'abord une rencontre personnelle avec Bruno Latour, Primero un encuentro personal con Bruno Latour, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans, con quien trabajé durante 5 años. et juste au moment, où il sortait un livre très important pour moi qui s'appelle La fabrique du droit. Justo en el momento en que sacaba un libro muy importante para mí que se llama La fábrica del derecho. Qui est un livre qui m'a fait me poser plein de questions que je m'étais jamais posées avant. Un libro que suscitó muchas preguntas en mí que jamás me había hecho. Et la seconde rencontre, c'est la rencontre avec un historien du droit, hélas décédé, qui s'appelait Yann Thomas. Y el segundo encuentro fue con un historiador de derecho que lamentablemente falleció, Yann Thomas, Qui est un historien du droit romain, du droit médiéval, absolument extraordinaire. historiador del derecho romano medieval extraordinario. C'était un ami aussi de Giorgio Agamben, quelqu'un de très bien. Amigo de Giorgio Agamben también, así que alguien muy bien, un tipo bien. Et sí, certificado. Sellito. Et entre la méthode historique de relecture du droit romain, complètement
mystérieuse, métaphysique, un peu folle de Jan Thomas d'un côté, Entonces la relectura histórica del derecho romano un tanto alocada que hacía Jan Thomas, metafísica, oscura, et le souci qu'il y avait chez Bruno de proposer une philosophie qui soit une philosophie qui aille au-delà de la critique, y la preocupación que tenía Bruno Latour por proponer una filosofía que fuera más allá de la crítica, j'ai commencé à moi-même trouver dans le droit, surtout le droit ancien, des lieux qui étaient des lieux de réconciliation. empecé a encontrar en el derecho, sobre todo antiguo, lugares de reconciliación. Et cette réconciliation, elle repose précisément sur une distinction que Gonzalo a rappelée il y a un instant, qui est la distinction fondamentale, Y esta reconciliación se funda en una distinción que Gonzalo planteó con acierto, qui est la distinction entre le droit la distinción entre el derecho et la loi. y la ley. Et je crois que j'ai commencé à pouvoir penser quelque chose de positif à propos du droit Creo que pude empezar a pensar algo positivo respecto del derecho quand j'ai compris que la loi était insignifiante en el momento en que entendí que la ley era insignificante du point de vue juridique. desde el punto de vista jurídico. Du point de vue juridique, la loi, c'est rien. Desde el punto de vista jurídico, la ley no es nada. Et il faut le comprendre de manière très large, ça. Y esto hay que entenderlo de manera amplia. C'est-à-dire tout ce qui, de près ou de loin, a rapport avec la norme ou le devoir. Y esto significa todo lo que más cerca o más lejos tenga que ver con el deber Sí. y la norma. Si. Donc non seulement les jugements No solamente los fallos des tribunaux, de los tribunales, les lois parlementaires, las leyes parlamentarias, les réglementations las administratives, reglamentaciones administrativas, les décisions gouvernementales, las decisiones gubernamentales, tout ça, c'est rien, todo eso no es nada du point de vue du droit. desde el punto de vista del derecho. Parce qu'il y a autre chose dans le droit Porque hay otra cosa en el derecho qui, à la fois résiste et se soustrait que resiste y a la vez se sustrae à l'emprise de la normativité. de ese influjo de la normatividad. Et c'est ce que précisément Jan Thomas avait appelé opération. Y eso es lo que precisamente Jan Thomas llamó operación. Donc les opérations du droit. J'ai fait une conférence là. Non, non, c'est. Ayudaré seulement, agregaría una cosa solamente. Quand j'ai lu Jan Thomas, la première chose que lo primero que pensé fue Jan Thomas le hecho a Gilles Simondon. Por su manera de abordar el derecho romano como si fuese un objeto técnico y la idea de operación es como una operación técnica. Eso, pues, pero podría continuar tranquila. Précisément, c'est exactement ça. Es exactamente lo que decís. Il y a caché, plus ou moins caché, à l'intérieur du droit, En el interior del derecho hay algo más o menos oculto, il y a un ensemble de mécanismes hay un conjunto de mecanismos qui sont des mécanismes non normatifs, que son no normativos, qui sont des mécanismes qui ont été inventés dès l'origine mecanismos inventados desde el mismo origen par les dilettantes du droit romain, por los diletantes del derecho romano, des gens qui avaient rien de mieux à faire gente que no tenía nada que hacer, que réfléchir à des questions juridiques, únicamente ponerse a pensar en cuestiones jurídicas, des gens qui n'étaient pas des élus, gente que no eran autoridades electas, qui n'étaient pas des gens qui avaient du pouvoir politique no era particulier. gente con poder político particular, C'était juste des gens avec beaucoup trop de fric era gente con mucha guita et beaucoup trop de temps, y demasiado tiempo libre, et qui se sont mis à réfléchir presque par défi intellectuel y se pusieron a pensar como un reto intelectual. à comment on peut faire tenir ensemble des personnes Para preguntar cómo podemos hacer que la gente se mantenga unida ou des personnes avec des choses o unir a las personas con las cosas ou des choses entre elles. o las cosas entre sí. Comment peut-on faire en sorte que les relations entre tout cela
¿Cómo podemos hacer para que las relaciones entre todo eso soient des relations qui aient des conséquences? sean relaciones que tengan consecuencias? Et toutes les premières inventions du droit et de l'histoire du droit Todas las primeras invenciones del derecho y de la historia del derecho sont des inventions qui visent à tirer des conséquences possibles son invenciones que apuntan a sacar conclusiones posibles de l'existence de relations qui ne peuvent être attestées que par le droit. de la existencia de relaciones que únicamente pueden ser comprobadas o certificadas por el derecho. Pourquoi? ¿Por qué? Pour pouvoir continuer ces relations dans d'autres relations. Para poder continuar esas relaciones en otras relaciones. Je vais vous donner un exemple, quand même, ne vous inquiétez pas. Les voy a dar un ejemplo, no se preocupen. Classique, mariage. Clásico, el matrimonio. Pourquoi le mariage est important? ¿Por qué es importante el matrimonio? Pas pour l'amour, hein, No por el amor, pour le pognon. por la plata, de nuevo. Pourquoi? Parce que pour les Romains, ce qui était le plus important, c'était le patrimoine. Porque para los romanos lo más importante era el patrimonio. Comment faire en sorte qu'un patrimoine puisse se transmettre ¿Cómo se puede hacer para que un patrimonio pueda transmitirse sans avoir besoin de le donner physiquement? sin necesitar darlo físicamente? Pour ça, il faut se transmettre dans le temps. Par exemple, se transmettre entre un père et ses enfants. Para eso tiene que transmitirse en el tiempo, por ejemplo, entre un padre y sus hijos. On a besoin d'un mariage pour pouvoir donner un nom à un enfant. Necesitamos el matrimonio para poder darle un nombre a ese niño. On a besoin du nom de l'enfant Necesitamos el nombre del niño pour pouvoir transmettre à l'enfant ses capacités de sujet. para poderle transmitir sus capacidades como sujeto. On a besoin de lui transmettre ses capacités de sujet pour pouvoir lui transmettre son patrimoine. Y necesitamos atribuirle esas capacidades de sujeto para poder transmitirle luego el patrimonio. On a besoin de lui transmettre le patrimoine pour qu'il puisse agir avec ce patrimoine sur une autre chose, le transmettre, Y dépenser, etc. necesitamos que pueda recibir ese patrimonio para poder actuar con él, transmitirlo, hacer otras cosas, crear otras relaciones. etc., etc. Ça, c'est un cas ordinaire, Este un es- cas de base. Esto es un caso básico. C'est comment faire pour qu'un patrimoine puisse continuer à travers des opérations. Cómo hacer que un patrimonio pueda continuar a través de operaciones. Mais il y a évidemment des situations beaucoup plus étranges, Y obviamente hay situaciones mucho más extrañas, pour lesquelles les Romains ont inventé des quantités considérables de dispositifs qu'ils appellent des fictions. para las cuales los romanos inventaron toda una cantidad de dispositivos a las que llaman ficciones. Par exemple, comment faire pour qu'on puisse reconnaître l'enfant d'une personne Por ejemplo, cómo hacer para reconocer el hijo de una persona quand cette personne est décédée cuando esta persona falleció dans, disons, en situation de captivité. en una situación de cautiverio. Pour un Romain, c'est impossible. Para un romano es imposible, Parce que lorsque l'on est en captivité, porque cuando uno está en cautiverio, par définition, on n'est pas libre. por definición no está libre, Or, un citoyen ne peut être citoyen que s'il est libre. y un ciudadano solo puede ser ciudadano si es libre. Or, seul un citoyen peut transmettre son patrimoine à son enfant. Y solo un ciudadano puede transmitir su patrimonio al hijo. Donc, si un soldat qui a mis enceinte sa fiancée Entonces, si un soldado que dejó embarazada a su novia meurt en captivité, se muere en cautiverio, il ne peut pas transmettre son patrimoine no à puede son enfant. transmitir su patrimonio a su hijo. Comment est-ce qu'on fait? ¿Cómo hacemos? Les Romains vont inventer une fiction, Los romanos inventan una ficción qui est une fiction qui s'appelle la fiction de la possession du ventre, llamada la posesión de vientre, par laquelle il est postulé a través de la cual se postula que le patrimoine s'est transmis au moment du rapport sexuel. que el patrimonio se transmite en el momento de la relación sexual. Pourquoi? Parce que le ventre a cessé d'être le ventre de la femme Porque el vientre dejó de ser el vientre de la mujer
pour devenir une continuation de l'homme. para convertirse en una continuación del hombre. Loco, pero genial. Machista. Machistísima, machista. Turbo machisto. Ok. Mais les opérations que les Romains ont inventées, il y en a de toutes sortes et de toutes espèces. Las operaciones que inventaron los romanos hay de todo tipo y color. Beaucoup semblent absurdes et folles, Muchas parecen absurdas y locas, mais en réalité sont encore ce qui font fonctionner notre droit aujourd'hui. pero en realidad es lo que todavía hace funcionar nuestro derecho hoy. Et donc, pour finir ma longue réponse, Y à para la terminar question, esta larga respuesta a tu pregunta, c'est en m'intéressant à ces opérations, en m'intéressant à la question de la continuité al interesarme por estas operaciones y por la idea de continuidad et comment les opérations construisent des continuités y cómo las operaciones construyen esa continuidad, qui ensuite produisent des possibilités, que luego producen posibilidades, que j'ai commencé à me réconcilier avec le droit. ahí empecé a reconciliarme con el derecho. Parce que la loi, Porque la ley c'est ce qui fabrique des impossibilités. es lo que fabrica imposibilidades, Interdiction, prohibiciones, obligation, obligaciones, permission. permisos, Là où les opérations construisent des possibilités qui dépassent toutes les impossibilités. cuando las operaciones lo que hacen es crear posibilidades que superan todas las posibilidades, y todas las imposibilidades. Ok. Les imposibilidades de la ley. las imposibilidades de la ley. Et donc en effet, du point de vue du droit, les lois c'est rien, Desde el punto de vista del derecho, efectivamente, entonces las leyes no son nada tant qu'elles ne sont pas ressaisies par des opérations qui extraient des impossibilités qu'elles formulent, si, les possibilités qu'elles permettent. si no extraen de esas imposibilidades que formulan. C'est très compliqué. Hein? Si, je sais. Je peux recommencer. Si no ressaisissent pas, Dans la loi, dans les impossibilités, en las imposibilidades, les possibilités, las posibilidades que les opérations permettent d'en extraire. las posibilidades que las operaciones permiten extraer de las imposibilidades de la ley. Yes. ¿Va o no va? ¿Sí? Bien, yo sabía que había algo ahí. Simondon hablaba en el modo de existencia de los objetos técnicos de la elevatio, de una práctica romana que reconocía a los enfants, que era, y la comparaba con una operación técnica de los automóviles. El FCSA. Bien, yo pensando en que no hay quizás, ¿no? Ahí estamos, quiero ver el tiempo. Quiero aprovechar esto que nos has contado, este raconto vocacional, ¿no? Buscando aire, buscando respiración artificial, ¿no? Que quería retomar dos ideas o propuestas. Una que es la del futuro de la filosofía, o la del derecho como el futuro de la filosofía, que a mí me ha quedado resonando, siempre pensado en términos de pop filosofía, ¿no? Pero si no recuerdo mal, après la loi, después de la ley, también recordaba, siguiendo esta estela del derecho romano, que la filosofía es el pasado del derecho, o que era el pasado del derecho, que el derecho en Roma realizó una idea que en Grecia en principio no era necesaria, y a la vuelta de las historias de Occidente nos encontramos con que ahora, casi como una suerte de, eso te quería consultar, si te parece una suerte de compensación o recuperación, el derecho viene a auxiliar a la filosofía que está sin fuerzas, y que quizás en estas prácticas, tal como las planteas vía Jan Tomás,
es decir, como operaciones, incluso lo que llamaríamos operadores jurídicos que trabajan todo el tiempo con las operaciones atravesadas por las leyes, pero buscando las posibilidades en las imposibilidades. Pienso que esta propuesta que haces en el libro de Pop Filosofía, ¿no? de activar, no sé si es eléctricamente, ¿no? Como una electricidad conceptual que brinda la Pop Filosofía a partir de lo que planteaba él, es quizás el derecho, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Te parece que el derecho o la práctica jurídica es la que puede brindar esa electricidad a la filosofía y generarle una posibilidad de vida o de pop filosofía? Y a su vez, si no recuerdo mal, que también decías que el derecho es la vida o la jurisprudencia es la vida, dar una respiración más amplia que la que pudiste encontrar en el resquicio que por suerte abrieron Bruno Latour y Jan Thomas. O sea, a ver cómo puedes enfocar ahí el pasado, futuro del derecho para la filosofía. Alors, je crois que pour répondre à cette question, je pense que je peux continuer, je peux repartir de ma réconciliation. Para responder a esta pregunta creo que puedo partir de este punto de reconciliación que contaba. Parce que c'est précisément cette réconciliation avec le droit qui m'a permis de lire ou de relire ou de comprendre Deleuze un peu différemment. Porque esa reconciliación es lo que me permitió leer y releer a Deleuze. Et de voir dans son travail des choses que je voyais pas avant. Y vi ahí en su trabajo cosas que antes no había visto. Notamment du point de vue du lien qui existe chez lui très fort entre pensée du droit et dépassement de la philosophie, si j'ose dire. En particular, la idea que tiene él, la relación entre pensar el derecho y la superación de la filosofía. C'est vrai qu'il y a cette phrase extraordinaire de Deleuze dans l'Abécédaire où il dit si je n'avais pas étudié la philosophie, j'aurais étudié le droit. Es cierto que está esa frase extraordinaria de Deleuze en el Abecedario donde dice si no hubiera estudiado filosofía, hubiera estudiado derecho. Et en effet, dans toute son œuvre, dans tout son travail, partout, il y a le souvenir de ce désir. Y en toda su obra, en todo su trabajo, en todas partes está ese recuerdo del deseo. Pourquoi? Précisément parce que Deleuze est le grand philosophe des continuités. Justamente porque Deleuze es el gran filósofo de las continuidades. C'est le grand philosophe des solutions de continuité, comme on dit en français. Es el gran filósofo de las soluciones de continuidad. C'est-à-dire du fait qu'une continuité, pour exister, a besoin d'être faite, fabriquée, construite. Del hecho de que para que exista una continuidad tiene que estar hecha, construida. Les conséquences ne sont pas automatiques. Las consecuencias no son automáticas. Elles ont besoin de dispositifs. Necesitan dispositivos. Voilà, quelque chose qui tient de la petite machine. Algo que tiene que ver como con una máquina pequeña. Et le droit fait partie des inspirations. Y el derecho forma parte de las inspiraciones que Deleuze pouvait avoir lorsqu'il réfléchissait à cette machine de continuité. Que tenía Deleuze cuando pensaba en estas máquinas de continuidad. Et c'est en ce sens qu'il a pu dire, en effet, ouvertement, que le droit pouvait être considéré comme le futur de la philosophie. Y en ese sentido pudo decir tranquilamente que el derecho podía considerarse como el futuro de la filosofía. Mais évidemment, pas n'importe quel droit. Pero no cualquier derecho, obviamente. Pas le droit de la loi. No el derecho de la ley. Le droit du droit. El derecho del derecho. Le droit de ce que les Romains distinguaient en disant il y a lex d'un côté et ius de l'autre. El derecho entendido como los romanos que separaban entre lex y ius. Le légal et le juridique. Lo legal y lo jurídico. Et j'ai eu l'idée que c'était pas sans lien avec justement, en effet, cette idée qu'il a défendue sans la défendre. Y esto para mí tenía una relación con una idea que él defendió sin defenderla. C'est-à-dire, c'est simplement un mot qu'il a répété 2 ou 3 fois dans son œuvre. Simplemente es una palabra que pronunció 2 o 3 veces en toda su obra. Qui est le mot de pop philosophie. Que es la pop filosofía.
la pop philosophie construit contre l'idée que la philosophie devrait être un dispositif La pop filosofía construye como dispositivo que la filosofía debería estar en contra contre la philosophie traditionnelle. contra la filosofía tradicional, Contre la philosophie traditionnelle comme système de garantie, como sistema de garantía, de savoir, de saber, de certitude, de certezas, etc., etc. L'idée de la pop philosophie pour Deleuze, c'était l'idée que dans tout et avec tout, Para Deleuze, en la idea de pop filosofía estaba la idea de que en todo y con todo, on se compris dans les trucs les plus chiants comme le droit ou la comptabilité. y hein. esto incluidos en los temas más envolantes como en la economía y el derecho. Il n'y a pas des gros mots pour ça? Sí, je peux. Chiant. Parce que c'est important. Ay, ¿qué quiere decir una mala beaucoup de palabra? gros mots. ¿Qué puedo decir? En volante le parece que no. Les gros mots sont... Les gros mots, Pedorro. Pedorro, perfecto, pedorro. c'est Las cosas más pedorras como... voilà. Pero chiant es aburrido, es como algo que es un garrón. Hinchabola. Sí. Tedioso, sí, está bien tedioso. Tedioso es así como muy fino. Infumable. Cosas infumables como la contabilidad, por ejemplo. No, yo diría economía. Oui, la comptabilité. Contabilidad podría ser también porque es un garrón. Donc la question la question du niveau de lexique est importante aussi. Sí, la cuestión del nivel de léxico es importante. Esto es Là- una crítica a mí. Là, il, Là, il faut pouvoir circuler Hay que dans poder les, circular, dans les sí. lexiques, sinon on ne peut pas penser. En el léxico, si no, no podemos pensar. Penser dans le lexique haut, en fait, c'est penser qu'à moitié. Pensar siempre en un léxico muy elevado es pensar a medias. Ce qui est important pour Deleuze, donc, Para Deleuze, entonces, lo que es importante c'est le fait que n'importe quoi es que cualquier cosa peut produire des conséquences inattendues ou surprenantes. puede producir consecuencias inesperadas o sorprendentes. N'importe quoi, si on le regarde du point de vue des conséquences et des continuités, Cualquier cosa, si la miramos desde el punto de vista de las consecuencias y las continuidades, peut des choses qu'on ne savait pas. puede... Cosas que no Pero, conocíamos. ¿qué puede? Puede cosas que Ça- no ça peut sabemos. produire Puede des- producir cosas Sí, que voilà. no sabemos. Ah, Peut produire des conséquences qui sont des conséquences inattendues ou surprenantes. Tout est porteur d'un non-savoir cualquier cosa es portadora de un no saber qu'il nous appartient à nous de transformer en possibilité d'action, possibilité de pensée. que a nosotros nos corresponde transformar en posibilidad de acción o de pensamiento. Donc l'idée de pop philosophie pour Deleuze, c'était l'idée qu'il faut en finir précisément avec le haut, le bas, le permis, l'interdit, Para Deleuze, la idea de pop filosofía era que había que terminar con este escalafón entre lo alto, lo bajo, lo prohibido, lo permitido, pour se concentrer sur ce que l'on peut. para concentrarnos en lo que podemos. Voilà. Évidemment, ça réclame à chaque fois une épreuve, Obviamente esto reclama en cada ocasión una prueba, qui est toujours une épreuve pratique. que siempre es una prueba práctica. La possibilité, c'est pas la possibilité, le possible, comme on dit. La posibilidad no es lo posible, C'est toujours quelque chose de concret, d'inscrit, sino que siempre es algo concreto e inscripto, qui nécessite un moyen technique, qui nécessite une solution. algo que requiere un medio técnico, una solución. Et donc s'il y a un lien entre la pensée du droit chez Deleuze et cette idée de pop philosophie comme au-delà de la philosophie Si hay un traditionnelle, nexo entre la idea de filosofía de Deleuze y de la pop filosofía como más allá de la idea tradicional de filosofía, c'est dans ce pragmatisme des possibilités. esa radica en ese pragmatismo de posibilidades. Voilà. Sería como una ecología estoy pensando también en la idea de mundo circundante, de Humboldt, donde el mundo asociado al problema. Mais je crois que l'écologie, c'est la somme, la totalité, disons, c'est une manière générale, disons, d'observer les relations. Creo que la ecología es una manera general de observar las relaciones. C'est le système des conséquences, l'écologie. La ecología es el sistema de consecuencias.
Mais Deleuze est à la fois un penseur de l'écologie, en ce sens-là, Pero Deleuze es un pensador de la ecología en ese sentido, mais aussi un penseur des très petites choses. pero también es el pensador de las muy pequeñas cosas. Et donc, le lien enfin, il y a un lien qui doit s'opérer entre les deux, mais la possibilité, elle a d'abord lieu dans le tout petit. Hay una relación que debe darse entre ambas, pero la posibilidad radica ante todo en lo muy pequeño. Ce qui, pour les juristes, si je peux en parler 2 secondes, Para los juristas, entonces, si es que puedo hablar de esto 2 minutos, c'est très important. es muy importante, C'est très important parce que c'est la seule chose qu'on est capable de faire. porque es la única cosa que somos capaces de hacer. C'est changer tout avec presque rien. Cambiar todo con casi nada. Et fabriquer à partir d'un contexte légal, normatif quelconque, Fabricar a partir de un contexto legal y normativo cualquiera des conséquences qui ne sont pas prévues par ce contexte. consecuencias que no están previstas por ese contexto. Donc c'est reconstruire l'écologie à partir d'un détail technique. Reconstruir entonces la ecología a partir de un detalle técnico. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé et considéré, et, avec Deleuze bien sûr, Por eso siempre me pareció y consideré junto con Deleuze que le droit contre la loi que el derecho contra la ley est et ne peut être que anarchique. no puede sino ser anárquico. Le droit est par essence anarchique El derecho es por esencia anárquico, parce que il passe son temps, quand il fonctionne, à marquer la différence qui existe avec les règles, les normes, les lois, les règlements. porque cuando funciona se la pasa marcando la diferencia entre las leyes, las normas, los reglamentos, etc. Mais c'est pas facile. Pero no es fácil. Il faut fabriquer cette différence Hay que fabricar esa diferencia ou cette opposition. o esa oposición. Il faut faire preuve d'imagination technique, Hay que dar muestras de imaginación técnica para eso, d'imagination de opérationnelle. imaginación operativa. Et il faut réapprendre quelque chose que beaucoup de juristes ont oublié, Y hay que volver a aprender algo que muchos juristas olvidaron, c'est précisément que notre boulot est un boulot qui concerne les opérations et pas les règles. precisamente que nuestro laburo consiste en operaciones y no en reglas. Et non les règles. Y no en reglas. Les règles, c'est pour les politiciens, Las reglas son para los políticos, c'est pour les militants, c'est pour les flics, c'est pour... para los militantes, para la cana, c'est pour qui veut. para los que quieran. Nous, on s'en fout. A nosotros nos importa un bledo, Parce qu'à toute règle donnée, porque a cualquier regla dada il est possible d'inventer une solution qui la fasse mentir. es posible inventarle una solución que la haga mentir. Et si le droit, de ce point de vue-là, est une pratique anarchique, Si et desde ese même punto de révolutionnaire, vista el derecho es una práctica anárquica e inclusive revolucionaria, c'est dans cette dimension de refus, de distance, et donc de possibilités non prévues par la loi. lo es desde ese lugar de negativa y de distancia de lugares no previstos por la ley. Je suis en train de prêcher et j'ai Estoy Alexandre, j'ai pas predicando. répondu. Estoy pensando, hay otro ejemplo que es el que da Deleuze, que es un ejemplo, quizás alguien lo conoce, yo todavía estoy buscando el fallo judicial, porque en G de Gauche dice Deleuze que él leyó los considerandos de un fallo sobre si está permitido o no permitido fumar en los taxis. Yo estaba buscando eso, pero él explica que ontológicamente que el fallo judicial, la sentencia, modifica el ser del taxi al pasar de ser un alquiler, de una locación donde cada quien puede fumar o no fumar según quiera, a ser un servicio público, y cuando se transforma en un servicio público, entonces ahora ya no se puede fumar porque ahora es otra cosa. Esa misma cosa deja de ser lo que es y implica un gesto de invención, de imaginación, de invención y de reconversión de algo que existe en el mundo y que pasa a ser otra cosa por un acto de una palabra que también es afín a
a Laurent, que es bueno, que por un acto de magia prácticamente, ¿no? Un acto de encantamiento a través de un caso, ¿no? Que también es algo que es muy, no sé, igual sería la relación entre magia, caso, hechizo, la actividad judicial como actividad de encantamiento, ¿no? Cette histoire est une histoire qui est assez drôle. Esta historia es bastante graciosa, Parce que ce que raconte Deleuze est parfaitement faux. porque lo que cuenta Deleuze es totalmente falso. Mais c'est tant mieux. Pero mejor que sea así, Parce que précisément, ça nous rappelle que ça pourrait être vrai. porque justamente lo que nos recuerda es que podría ser cierta la historia. Il faudrait juste que quelqu'un fasse en sorte que ça devienne vrai. Simplemente alguien tendría que hacerlo todo lo posible para que se convierta en verdadera. Yo encontré dos casos similares en el Tribunal de Casación, dice él. Ce qui est intéressant dans cette histoire, Lo interesante en esta historia c'est de nous rappeler que, en effet, le droit a à voir aussi avec une certaine science-fiction. es recordarnos que el derecho tiene que ver con cierta ciencia ficción. C'est la science-fiction des histoires qu'on peut inventer, La ciencia ficción de las historias que podemos inventar, mais aussi la science-fiction concrète de la vie que nous vivons avec le droit. pero también la ciencia ficción de la vida que estamos viviendo con el derecho. Dans le droit d'aujourd'hui, En el derecho actual, les morts peuvent ressusciter los muertos pueden resucitar. pour consentir à leur mariage, par exemple, Por ejemplo, para prestar consentimiento al matrimonio ou pour signer certains contrats, o para firmar ciertos contratos dans certains contextes. en algunos contextos. Mais avec le droit, on peut ressusciter les morts. Pero con el derecho se puede resucitar a los muertos. Avec le droit, on peut renverser le temps. Con el derecho se puede también invertir el tiempo. Avec le droit, on peut transformer un animal en brique, Se puede transformar un animal en un ladrillo, etc., etc., etc. Avec le droit, on peut faire toutes sortes de trucs assez fous, Con el derecho se puede hacer toda una serie de cosas alocadas, mais qui sont tellement quotidiennes pero que son tan cotidianas qu'on oublie à quel point elles sont folles, que olvidamos hasta qué punto son locas, à quel point elles sont de la science-fiction. hasta qué punto todo eso es ciencia ficción. Et donc en effet, pop philosophie, droit, science-fiction, Pop filosofía, derecho y ciencia ficción c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. son cosas que funcionan juntas. La fabulation et la possibilité, La fabulación y la posibilidad comme mode de fonctionnement de la pratique juridique, como modos de funcionamiento de la práctica jurídica est au cœur de sa capacité à en effet fabriquer des différences. está en el centro justamente de su capacidad para fabricar diferencias. Là où je ne suis pas d'accord avec Deleuze, ceci dit, Pero ahí donde no concuerdo con Deleuze c'est quand il limite ça, quand il limite, quand il limite l'affaire es cuando limita el asunto à la jurisprudence. a la jurisprudencia. Pour moi, la jurisprudence, c'est encore de la loi. Para mí la jurisprudencia sigue siendo ley. Et donc c'est contre aussi la jurisprudence Contra la jurisprudencia entonces que l'imagination juridique est importante. la imaginación jurídica es importante. Et pour finir, Y para concluir, le problème c'est qu'aujourd'hui, ceux qui activent cette imagination juridique, el problema es que hoy lo que activa la imaginación jurídica c'est les connards, son los pelotudos, c'est les fachos, los fachos, les mecs des grandes law firms américaines los tipos de los grandes estudios jurídicos yanquis, qui sont en train de transformer toute l'écologie du droit que están transformando toda la ecología del derecho depuis un espace totalement non démocratique desde un espacio totalmente no democrático grâce à leur capacité gracias, à inventer. gracias a su capacidad para inventar. Pendant que la gauche Mientras que la izquierda critique la politique du droit, critica la política del derecho, dénonce etc., depuis l'extérieur. denuncia desde el exterior. On a besoin de juristes révolutionnaires, techniciens, maintenant. Necesitamos juristas revolucionarios y técnicos ahora.